Hola, hola familia y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar una receta con pollo, una proteína que generalmente tenemos en casa y que con pocos ingredientes adicionales podemos obtener un plato delicioso. Daremos inicio colocando en una bolsita plástica 500 gramos de pechuga de pollo deshuesada, la cual previamente he cortado en dados o cubos. No te preocupes por la lista de ingredientes, que al final vas a poder tomar nota de cada uno de ellos con sus cantidades. Una vez colocado todo el pollo en la bolsa, vamos a agregarle un cuarto de taza de fécula de maíz o maicena, la que viene en la cajita amarilla, esa es la que estamos utilizando. Cerramos la bolsa en la parte de arriba y comenzamos a hacer movimientos de manera que cada una de las piecitas de pollo que colocamos en la bolsa se impregnen de la fécula de maíz o maicena. Una vez hecho esto, reservamos. Seguidamente, en un recipiente amplio vamos a agregar media taza de agua, un cuarto de taza de salsa de soya, 2 cucharadas de azúcar, que debería ser morena, yo tenía una morena y agregué una blanca. Y por último le agregaremos 2 cucharaditas de fécula de maíz o maicena. Mezclaremos muy bien, asegurándonos de que no queden grumos de fécula de maíz y que el azúcar se haya disuelto perfectamente, y vamos a reservar cerca de la cocina o la estufa. En un sartén calentado previamente vamos a agregar 3 cucharadas de aceite, yo estoy utilizando de girasol, y vamos a cocinar a fuego alto todas las piezas de pollo, las cuales deben estar distribuidas uniformemente sobre el sartén. Si no te es posible que todas queden en contacto con el sartén porque es muy pequeño, entonces yo te recomiendo que dividas en 2 partes este paso de la preparación, porque lo ideal es que todas las piezas se sellen perfectamente, lo cual nos tomará aproximadamente unos 4 minutos para asegurarnos de que no nos quede el pollo crudo y además que esté bien dorado por ambas caras. En total vamos a cocinarlo 4 minutos por cada cara. Con 4 minutos que yo le di a fuego alto estoy obteniendo este resultado. Si tú lo deseas un poco más dorado, bien puedes darle un poco más de tiempo, pero no te vayas a exceder porque la idea es que el pollo no se seque. Una vez transcurrido de 4 a 5 minutos desde que dimos la primera vuelta, es decir, que ya se ha sellado por ambos lados, en ese momento vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Te recomiendo que en este punto tengas cuidado con la cantidad de sal que vas a agregar, ya que más bien debería quedar un poco bajo de sal, porque a la hora de agregar la salsa de soya, recuerda que ella también trae su punto de sal, entonces puede hacer que nos quede un poco salada la preparación. Fíjate que aquí se doró muy bien por la parte de abajo, yo les di 5 minutos en esta segunda cocción. Y ya en este momento vamos a remover de manera que se integren muy bien los sabores de la sal y la pimienta, que es lo que acabamos de agregar. Le damos aproximadamente 1 minuto más de cocción y vamos entonces a pasarlo a un platito y reservarla por acá junto a la estufa. Fíjate que bajé un poco el fuego, ya que en el mismo sartén vamos a continuar con el resto de la preparación, que en este caso es agregar ajo y jengibre. Vamos a cocinar estos 2 ingredientes a fuego alto por aproximadamente unos 30 segundos a 1 minuto, asegurándonos de que no se vayan a quemar. Y te cuento que de ajo tenemos 1,5 cucharadas que está picadito, y de jengibre tenemos 1 cucharadita, el cual está rallado. Quiero que veas por acá el fuego al que lo estoy cocinando. No es un fuego alto, pero no excesivo, ya que debemos estar pendientes de que no se vaya a quemar. Si no te gusta el jengibre, lo puedes omitir perfectamente, pero la receta original lleva jengibre, por eso se lo estamos colocando, y en verdad le da un sabor bastante sabroso. En este momento vamos a agregar la preparación que teníamos reservada de agua, salsa de soya, maicena y azúcar, pero antes de agregar debemos mezclar porque la maicena tiende a asentarse un poco. A partir de aquí yo le bajo un poco el fuego y voy a cocinar. Primero voy a esperar que llegue a hervir. Esto debemos remover constantemente, ya te lo he dicho en ocasiones anteriores, que cuando trabajamos con maicena, fécula de maíz o harina de trigo, debemos remover para que no se nos queme, no se nos pegue, porque él inmediatamente comienza a espesar, sobre todo en este punto que es poca la preparación que estamos utilizando. Una vez que llegue a hervir, lo cocinamos por 1 minuto más sin dejar de remover, y allí sí lo hacemos a fuego bajito, para que luego que ya se haya cocinado muy bien la fécula de maíz y no nos vaya a quedar ese saborcito, podemos agregar el pollo. Una vez agregamos el pollo, solo nos resta
comenzar a integrar para que el pollo se impregne de la salsa. Fíjate que la salsa está completita para esta cantidad de pollo. Si tú deseas que quede con más salsa, pues te recomiendo duplicar los ingredientes de agua, salsa de soya, fécula de maíz y azúcar. Luego de lograr que se haya integrado muy bien la salsa con el pollo, agregaremos media taza de cebolla larga o cebollín, como yo le conozco, a la preparación. Bueno, en realidad corté media taza, pero reservé un poco más para agregar una vez esté listo el plato. Vamos a cocinar nuevamente unos 30 segundos y por último estaremos agregando semillas de sésamo o ajonjolí, aproximadamente 2 cucharaditas. Para la salsa tú también puedes utilizar media cucharada de aceite de sésamo. Yo como no tenía lo omití, pero si tú lo tienes por allí disponible, entonces utilízalo, que sería un aceite de estas semillas que estoy agregando acá al final. Continúo cocinando unos 30 segundos más, en este caso está a fuego bajo, y ya estaría listo para poder servir. Este último paso es solo para que se integren los sabores, para que se distribuyan las semillas, y yo te recomiendo que sirvas este pollo que queda delicioso, queda jugoso, que lo sirvas con un arrocito blanco. También puedes hacer unos vegetales salteados, ya sea brócoli, con zanahoria, y de verdad que te vas a lucir con este plato. Por último, agregamos un poco del cebollín o cebolla larga que había reservado, otro poquito de semillas de sésamo para darle el toque final. Y así sería la presentación. Te lo digo nuevamente que queda delicioso, está súper recomendado. Ahora si te gustó, entonces toma nota de los ingredientes que ya vamos a comenzar a detallarlos.